esta reflexión el día de hoy le he llamado de una forma sencilla, simple y muy corta, por cierto. 1% es el tema que nos ocupará en estos siguientes minutos. Y quiero iniciar diciendo que las pequeñas cosas en la vida hacen la diferencia. Óigame, las pequeñas cosas en la vida hacen la gran diferencia. Una palabra amable, un saludo, una sonrisa, abrir una puerta, recoger un papel. Esas pequeñas cosas pueden hacer la diferencia en las relaciones entre los seres humanos, porque las pequeñas cosas en la vida hacen la diferencia. Usted sabe que a un mueble desalineado es una pequeña cuña, un pequeño trocito de madera, de cartón, de lo que vaya a hacer usted la cuña, pero es una pequeña cuña la que le da firmeza a aquel mueble desalineado. Sin embargo, vivimos en un tiempo en el que la grandeza de las cosas pequeñas se ha olvidado. Vivimos más bien en un tiempo donde para muchos, mientras más grandes, mientras más visibles y mientras más pomposas sean todas las cosas, entonces resulta o son sinónimo de que son mejor. Usted y yo, mi hermano y mi hermana, no podemos olvidar que todo lo que llega a ser grande en la vida está compuesto de la suma de pequeñas cosas. Nada es grande por sí mismo. Todo lo que llega a ser grande es la suma de pequeñas cosas. Y esa suma es la que le da la grandeza que necesita. Y Dios está inmensamente interesado en usar las cosas pequeñas en nuestra vida. Insisto, a veces lo pequeño solemos olvidarlo, solemos pasarlo por alto, porque estamos tan acostumbrados de que todo tiene que ser grande, de que todo tiene que ser pomposo, de que tenemos esa idea del éxito moderno, que mientras más se vea, mientras más brille, mientras más resplandezca, entonces será mejor. Y no necesariamente. Vuelvo a decir, lo que ahora nosotros conocemos como grande es solamente la suma de muchas cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas hacen la diferencia. Usted y yo no le ponemos mucho sentido a que en algunas tiendas, cuando usted va a pagar y el precio es $9.99 y le dicen: ¿quiere donar el centavo a no sé qué lugar? E inmediatamente algunos decimos sí. ¿Por qué? Porque ¿para qué nos va a servir el centavo? Una moneda que para nosotros ya no tiene valor, pero para estas empresas y para estas fundaciones no es un centavo. Cuando hay 1 millón de personas donando 1 centavo cada una, entonces eso se convierte ya en un gran capital, porque las cosas pequeñas hacen la gran diferencia. Y en la Biblia nosotros encontramos un ejemplo de esto en Gedeón, el juez, el gran juez Gedeón, del cual quiero hablar de su historia en esta mañana. Los 300 valientes que conocemos de Gedeón, ¿cómo llegaron a ser 300 y por qué fueron 300? En Jueces capítulo número 7 vemos que fueron 32,000 los hombres valientes y listos, dispuestos para ir a la batalla junto con Gedeón. Cuando Dios le dijo a Gedeón que fuera a pelear, se enlistaron 32,000 hombres. Pero resulta que Dios le dice a Gedeón en Jueces capítulo 7 y el versículo número 2, Dios le dice a Gedeón: y Jehová le respondió: son muchos los que están contigo,
Son muchos los que van a la batalla contigo. Son muchos. Eran 32,000. No podemos olvidar, mi hermano, mi hermana. Resulta que el ejército que Gedeón tenía que ir a vencer era un ejército por lo menos de 150,000 soldados. Ellos estaban listos para enfrentar al pueblo de Israel. Así que 32,000, no crea, tampoco era un gran ejército, pero al menos eran bastantes. Pero cuando Dios ve que eran 32,000, en el versículo 2 de Jueces 7, Dios le dice a Gedeón: son muchos los hombres que van contigo, y si todos ellos van, alguno querrá llevarse la gloria de esta batalla. Así que cuando Dios le dice a Gedeón que eran muchos los que iban con él, este hombre, este capitán del ejército de Israel, le da la libertad a todos los hombres que se habían enlistado, de que aquel que quisiera regresarse a su casa porque tenía miedo, porque no quería ir a la batalla, porque no le daban ganas, por la razón insignificante que fuera, Gedeón le dice: el que quiera regresarse, regrésese a su casa. Uno esperaría que quizá en ese momento hubiera salido el patriotismo y muchos hubieran dicho: no, Gedeón, nosotros aquí nos vamos a quedar porque vamos a creer en Dios, porque estamos seguros que Dios nos va a dar la victoria. Pero ¿sabe qué pasó en aquel momento? Cuando Gedeón le da la libertad a los 32,000 para que regresen, se regresan 20,000 hombres. Quiero que usted imagine aquella imagen, aquella escena. Un gran ejército, 32,000 hombres, y Gedeón simplemente les dice: el que no quiera ir, el que no tenga ganas, el que tenga miedo, regrésese. Y se desaparecen 32,000 hombres. Aún quedaban muchos, claro. Aún quedaban 10,000. Aún quedaban 10,000. Pero aún de esos 10,000, el Señor le vuelve a decir a Gedeón en el versículo número 7, el Señor le vuelve a decir a Gedeón: con estos que quedan son muchos todavía. 10,000 son muchos todavía. Pero eran 32,000, está bien, ahí sí eran muchos. Ahora se fueron 20,000. Y Dios insiste en que todavía son muchos. Gedeón lleva a los hombres a tomar agua. Hay una dinámica que Gedeón hace ahí, que todo apunta a que simplemente era una estrategia militar usada en aquel tiempo, pero Gedeón los lleva a tomar agua al río. Y lo importante no era quién se tiró a lamer directamente el agua o quién tomó el agua en su mano, no. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios le dio la orden a Gedeón de que aquellos que eran los menos en hacer algo, esos eran los elegidos. Y como solo fueron 300 los que tomaron el agua en sus manos y la llevaron a su boca, entonces Dios le dice: esos 300 son. Eran 32,000, pero para Dios eran muchos. Luego fueron 10,000, pero para Dios eran muchos. Y Dios le deja en las manos a Gedeón un ejército de 300. Pero vea lo que dice la Escritura en Jueces capítulo número 7 y el versículo 7. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y les entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás. Los demás ya no nos sirven. Los demás ya no los necesitamos. Quiero que pongamos atención a la palabra que Dios le da a Gedeón. Dios le dice: con estos 300 te daré la victoria. Con estos 300. No se trataba, escúcheme, no se trataba de lo que los 300 pudieran hacer. No se trataba de la capacidad, no se trataba del poder, de la fuerza, de la determinación de aquellos 300. Se trataba de lo que Dios podía hacer con esos 300. Con estos 300, le dice el Señor a Gedeón: te daré la victoria. Como mencioné antes,
Y usted lo puede leer ahí en el versículo número 12 de Jueces capítulo número 7. Dice la escritura: y los madianitos, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Aquel ejército, el escritor bíblico lo describe de tal manera que no se puede contar. Solamente dice: aquel ejército estaba tendido por allá y parecían langostas a la orilla del mar. Parecía innumerable aquel gran ejército que venía en contra del pueblo de Israel. Y a Dios se le ocurre decirle a Gedeón: con estos 300 no me sirven 32,000, no me sirven 10,000, me sirven 300. Con estos 300, porque las cosas pequeñas hacen la gran diferencia. Porque Dios sigue siendo capaz de hacer con poco mucho. Y aún de la nada Él lo puede hacer todo. Y si no, recordemos la creación. Fue de la nada de donde Dios hizo todo lo que ahora existe. Para el Señor, 300 fueron suficientes para derrotar un ejército que probablemente, como dije antes, tenía más de 150,000 soldados. Escúcheme, hermano y hermana, era imposible. Es más, ni siquiera tenían que ir todo el ejército, todos los soldados del ejército madianita, no tenían que ir todos a enfrentar al pueblo de Israel. Aunque no sé mucho de batallas y de guerras militares, pero yo imagino que quizá con unos 2,000 soldados que hubieran mandado para derribar aquellos 300 era suficiente. Ni siquiera se necesitaba que todo el ejército se movilizara. Unos 2,000, digo, quizá eran suficientes para derrotar a aquellos 300. Pero Dios usó lo pequeño. Pero Dios le insistió a Gedeón diciéndole: con estos 300 entregaré a tus enemigos en tus manos. Con estos 300. Esa fue la palabra de Dios para Gedeón. Cuando Gedeón convocó al pueblo para ir a pelear, de seguro se sintió abrumado. Dios diciéndole: ve a enfrentar a los madianitas, y Gedeón ve al ejército de más de 150,000 soldados. Estoy seguro que él se sintió abrumado. Quizá llegó un poco de consuelo a su vida cuando vio que eran 32,000 israelitas listos para ir a la batalla. Quizá hasta pensó: tal vez no ganemos, pero al menos vamos a presentar batalla. Pero no van a decir que aquí salimos corriendo. Aún con los 32,000 soldados, ya Gedeón e Israel estaban muy por debajo para siquiera pensar en hacerle algún tipo de daño al ejército enemigo. Y sé que algunos de ustedes ya hicieron las cuentas, y por eso es que a la reflexión le llamé 1%, porque eso fue lo que Dios le dejó a Gedeón. Dios le dejó el 1% de los soldados. Le dijo: 32,000 no me sirven, 10,000 tampoco, te quedas con 300, un poco menos que el 1%. Con ese 1% Dios trajo la victoria para Gedeón y para el pueblo de Israel. Dios se aseguró con el 1% de que nadie más se llevaría la gloria de lo que él había hecho en aquella batalla. Porque mi hermano y mi hermana, estoy seguro, estoy completamente seguro que muchas veces Dios a nosotros nos ha dejado también con el 1%. Y cuando vemos la bendición de Dios y la victoria de Dios, no nos queda más remedio que reconocer que Él estuvo en el asunto, que no hubo otra manera de que las cosas sucedieran sino solo por la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida. 22,000 hombres no titubearon cuando Gedeón les da la libertad de irse de regreso. 22,000 hombres representaba el 70% del ejército de Israel. Y ese 70% se fue de regreso a casa a la primera. Ellos no esperaron ni siquiera que Gedeón les insistiera.
Yo creo que apenas Gedeón estaba terminando de decir: los que tengan miedo vayan, y ellos ya se fueron. ¿Cómo se sentiría Gedeón al ver tanta gente irse? Es más, ¿qué pensarían los 12,000 que se quedaron todavía? ¿Se imagina la conversación de aquellos, entre aquellos 12,000 diciendo: bueno, si antes éramos 32,000 y estábamos propensos a que nos mataran, ahora solo somos 10,000, ahora es seguro? Debo insistir tratando de preguntarnos: ¿cuántos planes, cuántos sueños, cuántos proyectos hemos construido tan perfectamente bien en nuestra mente y en nuestra vida? Y los hemos construido tan bien y de tal manera que imaginamos que todo está garantizado. Pero a la primera y en la circunstancia más insignificante tal vez, nos damos cuenta que el 70% de lo que construimos se fue. Ni siquiera nos percatamos. Creímos que todo estaba seguro. Creímos que todo estaba listo, que todo estaba amarrado, que todo estaba hecho, que nada iba a cambiar, que todo iba a ser siempre para mejor y mejor y mejor. Nos sentimos confiados con el ejército de 32,000, pero el 70% se fue. Y cuando hemos perdido el 70%, aparece Dios y nos sigue diciendo: aún es mucho. Aún es mucho. Y aparece Dios y nos dice: tienes mucho, así que te dejaré con los 300 que necesitas. Te dejaré con los 300 con los que entregaré a tus enemigos en las manos. Te dejaré con ese 1% de todo lo que tienes. Pero hermano y hermana, permítame asegurarle, con los 300 es suficiente en las manos de Dios. Con los 300 es suficiente para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Dios usará lo pequeño. Claro que todos soñamos, anhelamos, mis hermanos. Pedimos a Dios lo grande, queremos ver el logro, queremos ver la victoria de todas esas cosas en nuestra vida personal, en la familia, en el trabajo, en la economía. Todos queremos ver eso grande, eso grandioso, poderoso que Dios va a hacer en nuestra vida. Pero le anticipo en esta mañana: Dios usará lo pequeño para darle una gran victoria. Este es un tiempo en el que el Señor sigue buscando a un Gedeón en este día, a un Gedeón que pueda creerle a Dios que 300 son suficientes, a un Gedeón que le pueda creer al Señor, porque 300, porque ese 1% será suficiente para ver la mano de Dios obrando. En Mateo capítulo 25 y el versículo 21, Jesús termina la enseñanza de los talentos dándole recompensa a aquellos 2 siervos que habían sido fieles. Y no podemos olvidar que Jesús señala ese texto y dice: bien, buen siervo y fiel. Usted lo tiene ahí. ¿Cómo sigue diciendo el texto? ¿En lo que? Ayúdeme, ¿en lo qué? En lo poco, en lo pequeño, en el 1%, con los 300. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco, en lo pequeño fuiste fiel. Entonces, sobre mucho, sobre lo grande, sobre la victoria que anhelas, entonces te pondré. Pero ¿por dónde hay que pasar? Por lo pequeño, porque las cosas pequeñas hacen la diferencia. No podemos menospreciar lo pequeño que Dios está haciendo en nuestra vida. En las manos del Señor el 1% es suficiente. Una pequeña oración, una palabra de ánimo,
la fidelidad al Señor, el compromiso de servir, la devoción para leer la Biblia. Todo eso puede ser ese 1% que haga la diferencia. Ese 1% puede ser esa oración que cada mañana usted hace antes de salir de su casa. Ese 1% puede ser ese texto que usted memoriza para poder estar repitiendo la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Porque Dios usará lo pequeño. Jesús nos enseña que solo necesitamos tener fe. Es más, la fe, dice Cristo, es capaz de darnos el poder y la autoridad para decirle a una montaña: levántate de donde estás y ponte en la mar. Pero esa fe de la que el Señor habla es una fe que dice, una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza pues es una semilla de las más pequeñas en el mundo. Más pequeña que un arroz. Así es la semilla de mostaza. Pero cuando esa semilla de mostaza tan pequeña y tan insignificante se siembra en la tierra correcta, esa semilla de mostaza puede producir un árbol frondoso, un árbol lleno de fruto. ¿Por qué? Porque el 1% es suficiente en las manos de Dios. Porque el 1%, porque lo pequeño es suficiente en las manos del Señor para todo lo que Él quiere hacer. El 1%. Hay cosas que, como Gedeón, el Señor movilizará, el Señor hará todo lo necesario para que el 70% se vaya de nuestra vida, para que lo que no nos va a ayudar, para que lo que no está en los planes de Dios nos deje ese 70%, pero luego va a haber otro gran porcentaje, otro 29% que Dios nos va a seguir diciendo: es mucho, tienes que dejarlo, eso no te va a servir, eso no está en mis planes, eso no está en mi voluntad. Y Dios nos va a dejar con el 1% que será suficiente para todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Como anhelo escuchar la voz de Dios diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco. Yo sé, mis queridos hermanos y hermanas, que a veces nosotros nos afanamos, quisiéramos hacer que todo funcione, quisiéramos tener el control de todas las cosas alrededor de nuestra vida, y a veces solo vemos que se nos van como agua entre los dedos todos nuestros planes, todos nuestros proyectos. Quizá el Señor está llevándose el 70%. Quizá el Señor está llevándose de luego ese 29% y nos está dejando solo con lo que Él necesita. Porque esto será lo más importante que podamos recordar en esta mañana. Porque no se trata de lo que usted y yo podamos hacer, se trata de que en las manos del Señor el 1% es suficiente. Dios le dice a Gedeón, en el versículo número 7, el Señor le dice a Gedeón: con estos 300 te daré la victoria. Permítame decirle en esta mañana: con estos 300 el Señor le dará la victoria a usted. Lo que usted tiene ahora, hermano, parece poco, pero en las manos del Señor es suficiente. Amén. Lo que ahora podamos tener parece poco, parece insignificante, parece que ya perdimos el 70%, y cuando estábamos llorando porque perdimos el 70%, aún el Señor nos dice: es mucho todavía, y nos deja con el 1%, y nos deja con esos 300, pero nos dice: con estos 300 te daré la victoria.